Capítulo 17. Cuando llega el invierno. Sirius esperaba con impaciencia la llegada de Sammy para poder empezar con su cena, que se había retrasado mucho. Había decidido no comer hasta que ella regresara, pero eso fue hace 2 mensajes, en los que ella le había dicho de nuevo que seguía retrasada. Aunque tenía hambre y estaba un poco ansioso por sus repetidos retrasos, su principal fuente de enojo era Dumbledore. El bastardo santurrón había intentado reprenderlo por hacer lo que tenía que hacer. Algo que él sabía muy bien que todo Lord tenía que hacer si quería ser responsable. Sin embargo, si fuera honesto consigo mismo, admitiría que su principal fuente de enojo con el viejo tonto seguía siendo el tiempo que pasó en Azkaban. Soltó un suspiro de alivio cuando finalmente escuchó a Sammy llamándolo para avisarle que había ilegado. No podía explicar por qué lo hizo y para ser honesto, no le importaba, pero corrió a su encuentro, la envolvió en un gran abrazo y le dio un beso apasionado. Tenía una gran sonrisa y le costó reprimir una risa cuando ella parecía un poco aturdida cuando la soltó y mantuvo sus manos sobre sus hombros para asegurarse de que mantuviera el equilibrio. Entonces ella le devolvió su gran sonrisa y su corazón solo quería estallar de felicidad. Luego, una mirada divertida brilló en sus ojos y preguntó: ¿Qué te ha provocado eso? Tal vez debería venir más tarde. Si hubiera pensado por un momento que ella hablaba en serio, se habría opuesto inmediatamente, pero en lugar de eso le dirigió una mirada burlona y respondió: ¿De verdad querrías retrasar el placer de mi compañía? Ella puso los ojos en blanco, le dio una palmada en el pecho, respondió mientras yo guiaba hacia la cocina donde comieron cuando estaban solos ellos dos. Alguien necesita una dosis de humildad. Sirius respondió con un bufido fingido, pero no pudo evitar sonreírle de nuevo cuando sus ojos se encontraron mientras estaban sentados frente a sus comidas proporcionadas por Creature. Ella era adicta y él no quería una cura. La conversación fue limitada mientras ambos se dedicaban a comer con vigor. No se podía negar que ambos tenían bastante hambre. Finalmente, pudo descubrir que el Dom había logrado hacer algo que no debían haber hecho y que muchas personas en el ministerio habían resultado heridas. Como ella no había tratado a nadie y el amado Robert, todavía no sabía si el amigo de Kyrus estaba involucrado en el fiasco o no. Esperaba que no, ya que le gustaba bastante el humor peculiar del hombre y, especialmente, cómo había ayudado a su ahijado. Salió de sus pensamientos abruptamente cuando Sammy se volvió hacia él con una mirada seria y se preguntó si tenía malas noticias. Entonces, ¿y qué es lo que te tiene pensando? Se quedó desconcertado, no se dio cuenta de que había ninguna preocupación. ¿Qué quieres decir? No estoy preocupada. Ella le dirigió su mirada de no me estás engañando, pero definitivamente era una versión más seria de lo que él estaba acostumbrado a ver. Ella debió haber visto vestigios de su estado de ánimo mientras la esperaba y, dada su profesión, no debería sorprenderse. Ya había aprendido que era inútil tratar de evitar algo que ella quería discutir, siempre ganaba al final. Además, generalmente se sentía mejor después de tener la oportunidad de desahogarse con ella. Ella siempre era comprensiva y su perspectiva siempre lo ayudaba a superar lo que fuera. Me encontré con Dumbledore cuando fui a ver a Harry. Intentó regañarme por hacer negocios familiares en Hogwarts como si todavía fuera estudiantil. Ella parecía perpleja mientras preguntaba: pensé que se lo contarías a Harry en privado, ¿y cómo sabría él lo que hiciste? Bueno, yo hice delante de todos, en el gran salón. Incluso antes de que ella abriera la boca para responder, él pudo notar que esta no era una de esas situaciones en las que ella simpatizaría con su versión de los hechos. Sirius, soy el último en involucrarme en la política de sangre pura, pero hasta yo sé por qué prohíben los negocios familiares en Hogwarts. Sirius abrió la boca para protestar cuando ella lo derribó antes de que pudiera empezar. Pueden establecer las reglas para los estudiantes, pero tienen que esperar que los padres y tutores sean lo suficientemente maduros como para no traer los negocios familiares a Hogwarts. No tienen jurisdicción sobre los padres, así que no pueden prohibirlo. Además, Dumbledore estaba haciendo su trabajo, proteger a los estudiantes. Al castigar que vaya, eso parecía duro. Sin embargo, no se le ocurrió nada para refutar sus argumentos, pero ella continuó con un enfoque ligeramente diferente que lo hizo sentir aún peor. Además, sé que había otras formas de hacerlo, no tenía por qué ser una exhibición pública en Hogwarts, ya que registrarlo en el ministerio o anunciarlo en el Wizengamot habría sido suficiente. Si realmente querías que fuera público, podrías haber llevado a Harry un fin de semana y haber dado una conferencia de prensa, aunque dudo que él apreciara esa opción. Ella lo miró fijamente y le clavó el último clavo.
¿Puedes decirme honestamente que no lo hiciste así solo para fastidiar a Dumbledore? Sé que ha cometido algunos errores horribles con respecto a ti y a Harry y, personalmente, tampoco estoy muy feliz por eso. Sin embargo, no deberías esforzarte por provocarlo, por el amor de Merlin y por tu propia paz mental, simplemente déjalo pasar. No tienes que confiar en él. No tienes que hacer lo que él dice y no tienes que agradarle. Simplemente, déjalo pasar, Sirius. Por favor. Ella le dirigía su mirada cariñosa y él se sentía como un niño pequeño otra vez, regañado por portarse mal. Alf estaba él, un adulto de unos 30 años y su novia tuvo que señalarle estas cosas. Era un completo imbécil, que era hora de hacerse hombre. Ace se recostó en su asiento, pero no cruzó los brazos, ya que ella no quería parecer petulante. Tú ganas. No manejé eso muy bien. Intentaré darle el beneficio de la duda, ya que sé que no hay pruebas de que haya hecho algo con mala intención, podrían haber sido errores de su parte, ¿vale? Eso definitivamente valió la pena, ya que ella se levantó de su silla y él ahora estaba recibiendo un abrazo y un beso muy agradables. Tal vez comportarse y actuar con madurez tenía sus ventajas. Después de todo, Harry se sentía razonablemente a gusto durante el desayuno, a pesar de notar que algunas chicas le prestaban más atención de lo normal. El hecho de que una de ellas fuera Ginny lo tenía un poco desconcertado. Había pensado que el hecho de que fuera un doble heredero, por el tiempo que durara, no afectaría la visión que ella tenía de él, pero tal vez estaba equivocado y todas las chicas lo considerarían significativo. Eso tampoco parecía correcto, ya que Daphne no parecía haber cambiado su visión de él en absoluto, tenía la sensación de que podría haberse divertido con eso, o tal vez su reacción al respecto, no estaba seguro de cuál. Por otro lado, su reacción podría no ser típica, después de todo era su novia, así que era un caso especial. Neville se lo tomó con calma, no parecía afectarle en absoluto, pero Ron se había vuelto más callado y no interactuaba con Harry tanto como de costumbre. Tal vez estuviera lidiando con sus celos nuevamente, pero al menos se lo estaba guardando para sí mismo. Hermione había reaccionado con curiosidad y había tratado de investigar qué podría significar esto con poco éxito. La biblioteca los estaba decepcionando una vez más, pero como Daphne no había planteado ningún problema, Harry no se preocuparía por eso. Harry había logrado terminar su desayuno sin interrupciones y hasta el momento, parecía que no había problemas en el horizonte, por lo que estaba empezando a pensar que había reaccionado de forma exagerada. Estaba empezando a contemplar la posibilidad de compensar a Sirius en su próxima llamada al espejo cuando alguien se le acercó en el pasillo antes de que hubiera llegado a las escaleras que conducían a la torre de Gryffindor. La tranquila conversación entre Hermione y Neville se detuvo abruptamente cuando Harry se detuvo frente a una visitante sorprendente. Una sonriente Sophronia Selwyn. Su mente recorrió una multitud de pensamientos, aparentemente todos al mismo tiempo. En primer lugar, Selwyn era alta para ser una chica y, por supuesto, mayor. Era 5 o 7 centímetros más alta que él y eso lo hacía sentir pequeño. Ahora, la sonrisa que tenía en su rostro era mucho mejor que un ceño fruncido o una mueca, pero Sirius había reiterado lo que había dicho ese verano sobre los Selwyn en general y Sophronia en particular. Era muy probable que ella quisiera ganarse su favor y posiblemente intentar un compromiso matrimonial. Él elevó su nivel de oclumancia tan rápido y tan alto como pudo y se preparó para enfrentar un encuentro posiblemente difícil y complejo. La otra cosa que había notado sobre ella era que estaba vestida de una manera que no la había visto antes en Hogwarts. No llevaba túnica escolar, no era gran cosa ya que era sábado y muchos estudiantes se vestían de manera menos formal los fines de semana, pero su ropa definitivamente tenía la intención de ser atractiva. No se reveló nada inapropiado, pero era muy fácil ver que era una joven bien desarrollada y si no fuera por su oclumancia, estaba seguro de que estaría muy nervioso solo por ese hecho. No estaba ninguno preparado para esto, sin embargo, gracias a la advertencia de Sirius, al menos sabía cómo dirigirse a ella. Saludos, Estion Selwyn, ¿qué puedo hacer por usted? Ella le presentó la mano y le hizo la reverencia apropiada mientras él se inclinaba sobre ella como para besarle el dorso de la mano. No se sorprendió en absoluto cuando ella apretó su mano en la suya más de lo debido antes de responder. Una sonrisa complácida se dibujó en su rostro, pero por un momento se transformó en algo que él no logró captar. Es un gran placer conocerte finalmente, heredero Black. Te traigo cálidos saludos de parte de la casa Selwyn y de mí misma y deseo conocerte mejor.
Dejemos de lado las formalidades y, por favor, llámame Sophronia o Sophie si lo prefiere. Su primera frase le ayudó a fortalecer su determinación, y llamarlo heredero negro era casi lo mismo que llamarlo el niño que vivió en su libro. Era un Potter y esta cosa del heredero negro era, con suerte, temporal. Sin embargo, su actitud era bastante tímida y amistosa y se sentiría como un idiota grosero si rechazaba su oferta de llamarla por su nombre de pila. El problema era que si lo hacía, tendría que ofrecerle el mismo privilegio. Se sintió atrapado, pero decidió que, aunque era una concesión que prefería no hacer, era algo que no importaba tanto en el gran esquema de las cosas. Había aprendido bien sus lecciones de Quirrus y Sirius de que a veces tenías que actuar de manera amistosa con alguien que preferirías evitar en la sociedad mágica, por lo que ciertamente esta no sería la última vez que necesitaría hacer algo así. Otra cosa que tenía que recordar era que ahora tenía cierta responsabilidad con la Casa de los Negros a la hora de ayudarlos a mantener sus alianzas. Con mucho gusto haría eso con los Greengras con su nueva alianza. Sin embargo, esta antigua alianza con los Selwyn era algo que esperaba evitar, pero ahora era imposible. Tenía que ponerse las pilas y cumplir con su deber, le gustara o no, y esto podría ser una buena práctica para lo que tendría que hacer por su propia casa algún día. Lo que lo desconcertó un poco fue que ella le había ofrecido una opción, su nombre completo o un apodo. Definitivamente tomaría el nombre completo, por supuesto, pero ¿por qué le había dado una opción? Entonces se le ocurrió una posible respuesta. Ella también tenía una responsabilidad con su casa y tal vez se suponía que debía darle una opción o tal vez quería que le indicara sus intenciones. De todos modos, su rumbo estaba decidido con respecto a su nombre. Sin embargo, por primera vez en su vida se preguntó, ¿Harry era un apodo y su certificado de nacimiento indicaba algo diferente? Y no tenía idea. Otra cosa que tendría que comentar con Sirius entonces, pero por ahora era el único nombre que tenía para ofrecer. Trató de parecer amigable mientras respondía. Por supuesto, Sophronia, y puedes llamarme Harry. Si ella estaba decepcionada por su elección, lo ocultó bien. Su actitud tímida y amistosa no cambió ni un poco y se acercó mucho a su lado y lo tomó del brazo. Ahora él también se sentía atrapado físicamente. Tenía la esperanza de que pudiéramos ir a algún lugar y conocernos mejor. Vale, ella estaba realmente presionando con su agenda, pero él no podía decir que estaba ocupado. Consideró brevemente decir que había una práctica de Quidditch inexistente, pero ¿y si ella quería ver? Sabía que algunos chicos y chicas venían a ver a sus novios y novias, así que era mejor no mentir, así que tendría que hacer esto ahora. Como ella deseaba tenía que controlar algún aspecto de esto, así que ¿a dónde podía elegir ir? Rápidamente descartó todas las habitaciones que usaban, especialmente la sala de los menesteres. Espera. Esa sala de estar en el punto norte del cuarto piso sería buena. Era un poco incómoda con los bancos de piedra, pero era pública y no quería que fueran demasiado cómodos de todos modos, ya que podría disuadirla de continuar con lo que fuera que estuviera haciendo durante demasiado tiempo. Podemos ir al extremo norte del pasillo del cuarto piso. Y comenzó a abrir el camino y ella se quedó a su lado y tampoco mostró ninguna consternación por esta elección. Cuando llegaron allí, miró el día nublado y algo ventoso e imaginó lo fríos que serían esos bancos de piedra a lo largo de la pared exterior. No quería sentarse en ellos ni siquiera un momento, tendría que ceder en una cosa para consolarse después de todo. Y expulsó su varita en su mano y murmuró el hechizo calentador y se sorprendió un poco cuando ella preguntó. ¿Qué acabas de hacer? He lanzado un hechizo para calentar. Es diciembre en Escocia, la piedra estará fría. Ella sonrió y asintió mientras le decía, buena idea. Agregaré un amuleto amortiguador. Desafortunadamente, ella hizo el hechizo en silencio, por lo que no tuvo la oportunidad de aprender un nuevo hechizo y tendría que buscarlo. Mientras estaba sentado, con ella sentada incómodamente cerca de él, reflexionó sobre dos hechos. Primero, ella era una bruja muy consumada, ya que sin duda tenía todo el entrenamiento en casa que Daphne había recibido, además de que ahora tenía 17 años y probablemente tenía todo su potencial mágico para trabajar, por lo que era mejor que no la subestimara. El segundo hecho era que entre sus dos hechizos, el banco no era tan incómodo como había esperado. Podrían estar aquí un tiempo y él podría tener que encontrar una manera de terminar su reunión. Me gustaría aprender sobre el verdadero Harry, no sobre los estúpidos rumores que he estado escuchando. Empecemos con algo simple. ¿Cuál es tu clase favorita? Preguntó con un tono ligeramente entusiasta en cuanto a preguntas. Esta no estaba mal, pero desde luego no iba a revelar nada que no quisiera que ella supiera.
Me gustan todas mis clases, bueno, excepto historia, pero supongo que mi favorita sería, aritmancia. ¿En serio? A mí también me gusta la aritmancia y voy a hacer el éxtasis en esa materia, pero supongo que mi materia favorita sería encantamientos. En cuanto a Vince, debería haberse retirado hace años. ¿Has pensado en lo que te gustaría hacer después de Hogwarts? Reprimió un suspiro. Ella se estaba comportando de manera tan amable que sería difícil interrumpirla. Incluso estaba revelando algunas cosas sobre sí misma, no solo interrogándolo. Esta mañana empezaba a parecer larga, se resignó mentalmente a esta reunión y ordenó sus pensamientos sobre qué decir. Sophronia se mantuvo perfectamente estoica mientras se dirigía a cambiarse antes de ir a almorzar. Había mantenido al heredero Black con ella tanto tiempo como se atrevió, se había devanado los sesos pero no se le ocurría una excusa viable para interrumpir su hora de almuerzo. Tal vez quisiera que el heredero Black se fijara en ella, pero no quería atraer la atención de todos los chicos con su atuendo actual, ese no era el tipo de reputación que quería, así que necesitaba usar ropa más adecuada para el público en el gran salón. En general, sus impresiones sobre Harry y sus posibilidades con él eran bastante variadas. Su mayor temor, que el chico simplemente no estuviera listo todavía y que su altimoazo en Hogwarts fuera en vano, se redujo. El chico era cuidadoso, pero las señales estaban ahí. La había notado y ella ciertamente tenía mayores valores que cualquier chica de su edad. Ese fue su mayor estímulo, pero también estaba el lado opuesto de la moneda. Su mayor decepción. No iba a ser fácil de engañar. Conocía la oclumancia sin lugar a dudas y, aunque todavía no parecía muy pulido en eso, ciertamente era lo suficientemente bueno como para ser un desafío. Sus habilidades con la legeremancia eran mediocres en el mejor de los casos, por lo que esa ruta estaba completamente cerrada. Además, aunque solo lo vio lanzar un hechizo, había estado casi totalmente en silencio al respecto, un talento que ciertamente no esperaba en un tercer año. No se atrevió a subestimar al heredero negro, pero eso solo lo convirtió en un objetivo más atractivo. Tenía más planes que hacer y más encuentros que organizar para reunir más información. Definitivamente había algún secreto en su pasado. Había sido demasiado cuidadoso para evitar cualquier pregunta sobre él antes de Hogwarts. Por supuesto, existía el rumor de que había estado atrapado con parientes muggles. Puede que solo sea un mestizo, pero seguramente incluso él debe saber lo degradante que sería admitir que vivía con escoria muggle. Desafortunadamente, él andaba con esa sabelotodo sangre sucia. Tendría que convencerlo lentamente de que la evitara en el futuro. Eso llegaría con el tiempo, primero tenía que ponerle las garras en él. Daphne estaba teniendo un día verdaderamente horrible. Había visto a su novio ser abordado por esa descarada de Selwyn y prácticamente arrastrado a quién sabe dónde. Había sacado algunos deberes para terminarlos, pero no había podido concentrarse en ellos porque varios escenarios horribles pasaron por su mente. No había recibido ninguna respuesta a su mensaje a Harry en su pergamino encantado y no había tenido ningún alivio hasta que lo vio en el almuerzo. Se veía bien, un poco cansado tal vez, pero por lo demás bien, lo que no la tranquilizó en lo más mínimo. Luego había añadido otro mensaje para que se reuniera con ella en su habitación más tarde por la tarde y estaba tan nerviosa que había llegado temprano y caminado de un lado a otro para liberar algo de su energía nerviosa. Él era suyo. No lo compartiría. Comenzó a planear su venganza contra Selwyn cuando finalmente se abrió la puerta y se quedó paralizada de sorpresa y alivio al ver a su novio sano. Ella corrió hacia él y le dio un abrazo probablemente demasiado fuerte, teniendo en cuenta su suave uf inicial y luego un ligero retorcimiento hasta que aflojó su agarre. Ella murmuró un yo siento y mantuvo la cabeza sobre su hombro y respiró su aroma, lo que la ayudó a relajarse aún más. Estaba clarísimo para ella lo importante que era Harry para ella ahora, se sentía como su primer momento de paz en todo el miserable día. Si hubiera sido un gato, estaría ronroneando mientras sentía a Harry frotarle la espalda y murmurarle garantías de que todo estaba bien. El mejor novio de todos. Cuando se sintió completamente serena y Harry parecía estar quedándose sin cosas que decir, lo dejó ir y los llevó a sus escritorios habituales. Una vez que estuvieron instalados y sus manos estaban en las de ella, lo miró a los ojos y dijo, vamos a tener que encontrar una solución para que podamos estar juntos abiertamente. Ver a esa descarada llevándote a rastras arruinó por completo mi día. Obviamente, Harry se sorprendió cuando preguntó, ¿viste eso? Luego se sonrojó levemente cuando ella le sonrió y agregó tímidamente, bueno, por supuesto que lo hiciste.
No te preocupes, ella no intentó nada deshonesto y parte de su motivación probablemente fue la alianza Black, Selwyn. Eso era yo que temía, la otra parte de su motivación. Ella lo miró con seriedad y le preguntó. ¿Parte? Obviamente, esa era una pregunta que Harry esperaba evitar mientras se retorcía en su asiento y miraba hacia otro lado con un ligero rubor. Ayla frunció el ceño cuando se le acabó paciencia y instó con un arrastrado a Harry. Harry tragó saliva, lo que casi la hizo reír, pero mantuvo su lado rostro tan serio como pudo. Bueno, ella parece querer ser mi novia. Le tomó un momento descifrar esa respuesta rápida y decidió sonreír para ayudarlo a calmarse, pero también iba a reprenderlo un poco. Por supuesto que quiere, Harry. El heredero Black es un objetivo demasiado tentador para ella. No solo es el heredero de una familia muy poderosa, sino que también es un aliado de la suya, tendría que estar loca o ser estúpida para no ir tras de ti. Harry parecía adorablemente desconcertado mientras parpadeaba sorprendido. Ella solo tuvo que reírse y darle un beso rápido para tranquilizarlo. Harry, no me sorprende en absoluto que ella esté intentando esto. Luego, toda la alegría abandonó su rostro cuando agregó. Pero eso no significa que esté de acuerdo con ello, tenemos que detenerla. Ayla entrecerró los ojos y lo miró. ¿Quieres detenerla, verdad? Harry, para su crédito, obviamente se dio cuenta de que solo había una respuesta correcta, ya que asintió con la cabeza rápidamente y con entusiasmo. Ella lo miró con otra mirada seria y dijo, vas a tener que ser firme con ella, incluso si puede parecer grosero. Solo tienes que saber cómo hacerlo y no insultarla dentro de la etiqueta de sangre pura. Puedo ayudarte en eso. Ella le dio una sonrisa y recibió como respuesta una sonrisa genuina. Frunció el ceño al mirar sus pergaminos mientras pretendía concentrarse en su tarea. Acababa de ver a la heredera Greengrass regresar de lo que fuera que hiciera en momentos aleatorios y era muy frustrante. Había notado las excursiones que hacía los domingos a primera hora de la tarde, pero eso era con otras 3 personas, por lo que nunca había intentado seguirlas, ya que era demasiado arriesgado tratar con un grupo. Sin embargo, estas salidas aleatorias eran solo de ella y su amiga mestiza, aunque la mestiza regresó poco después de que se fueran. Había podido discernir que la mestiza estaba ayudando a vigilar a los seguidores, por lo que nuevamente se vio frustrado. Si pudiera anticipar sus partidas, podría evitarlo, pero como aparentemente era aleatorio, se vio sorprendido cuando surgieron las oportunidades. Si pudiera dedicar más tiempo a su proyecto, podría superar esto, pero desafortunadamente su padre lo estaba presionando para que tuviera mejores calificaciones y, especialmente, para que tuviera un buen desempeño en los exámenes que enfrentaría al final del año. No le habían importado demasiado sus notas, ya que estudiar la magia de su familia era mucho más importante para sus planes. Ya era muy bueno en la magia de su familia y bastante bueno con todos los hechizos de lucha oscura que prefería, ¿y qué más necesitaba realmente? Aún así, aparentemente había una reputación familiar que mantener, por lo que tuvo que esforzarse más en sus estudios. Sin embargo, todavía no podía soportar dejar pasar esta oportunidad, necesitaba conseguir a Greengrass mientras aún era pura e intacta y no quería esperar demasiado. Había logrado aprender más sobre ella ayer. Su apoderado estaba trabajando bien y había conseguido todas sus posesiones para él mientras estaba libre, pero Greengrass tenía una clase doble. Lo más intrigante era un trozo de pergamino que apestaba a magia, pero desafiaba todos sus esfuerzos por discernir sus secretos. Debía ser algún tipo de magia de la familia Greengrass y le encantaría tenerlo en sus manos también. Le hubiera encantado quedárselo para estudiarlo un poco más, pero era importante no avisarle, así que, de mala gana, le pidió a su apoderado que dejara todo como estaba. Greengrass era un objetivo muy tentador pero frustrante y eso solo hacía que él la deseara más. Haría cualquier cosa para poseerla, cualquier cosa. Daphne encontró a Tracey leyendo un libro mientras esperaba en su dormitorio. Se sintió mucho mejor después de ver a Harry y, especialmente después de decirle cómo mantener a raya a Selwyn en el futuro. Sin embargo, todavía quería mantener a su padre informado sobre los acontecimientos, ya que Harry había prometido mantener informado a Lord Black. Sacó su pergamino vinculado a su padre y se quedó atónita al verlo parpadear en rojo cuando lo agarró. Ella sabía lo que eso significaba, pero le sorprendió tanto que se quedó mirándolo como si se hubiera quedado atónita. La voz inquisitiva de su amiga finalmente la sacó de su letargo cuando le preguntó. «Dap, ¿estás bien?» Se quedó en silencio un momento mientras se giraba para mirar a su amiga, pero finalmente respondió. «Sí. Es solo que alguien más ha manipulado este pergamino». Fue el turno de Tracey de lucir sorprendida, pero respondió con firmeza.
No fui yo. Elila le sonrió a su amiga y le respondió. Nunca sospecharía de ti, pero alguien ha estado aquí. Será mejor que revise todas mis pertenencias. Revisó sus pertenencias, tanto en el armario como en el baúl. No encontró nada que faltara y el pergamino vinculado al de Harry no destelló, pero dado que había desarrollado el hábito de guardarlo con ella, eso no fue una sorpresa. Ahora realmente tenía algo que decirle a su padre y se preguntó si habría alguna manera de saber quién había hecho esto. Una cosa que sabía con certeza, tendría que ser más cuidadosa a partir de ahora y cerrar con llave todas sus pertenencias cada vez que saliera. Sería un fastidio, pero no se atrevía a permitir que este acceso sin restricciones continuara. Remus Lupin se estaba preparando para una lección privada mientras movía algunas cosas en su oficina. Sus agudos oídos captaron pasos que se acercaban y reconoció el ritmo de los pasos de uno de sus estudiantes favoritos, Harry Potter. Filosóficamente, sabía que no se suponía que tuviera favoritos y lo negaría firmemente si se lo preguntaban, pero el hecho era que no podía evitar tener algunos estudiantes que le gustaban más que otros. Era, después de todo, algo humano. A la mayoría le gustaría etiquetarlo como una criatura oscura y no como un humano en absoluto, pero esta es una faceta de él que había permanecido estrictamente humana, a pesar de lo que todos los fanáticos pensaban. Dejó lo último que necesitaba en su escritorio y se volvió hacia la puerta para esperar a que llamaran. No le gustaba que sus sentidos, más agudos que los humanos, se notaran, porque eso solía poner nerviosas a algunas personas y él ciertamente no quería eso. Cuando Harry comenzó a golpear la puerta con los nudillos, gritó: «Entre». No pudo evitar sonreír cuando vio lo feliz y emocionado que estaba Harry. Ni siquiera tuvo la oportunidad de preguntar mientras Harry ponía todo lo que le habían pedido que trajera sobre el escritorio, pero fue la adición de otros dos elementos lo que lo hizo fruncir el ceño. Decidió mantener las cosas livianas dado el estado de ánimo actual de Harry, así que dijo: «Veo que decidiste agregar tus dos Knuts al proyecto». Harry puso los ojos en blanco mientras le devolvía la sonrisa a su profesor. «Decidí ir un poco más allá de mi tarea de hoy. No solo estudié el encantamiento proteico, sino que lo lancé sobre estos dos Knuts». Harry parecía orgulloso mientras los deslizaba más cerca de Remus, por lo que Remus decidió probarlos. Lanzó un encantamiento silencioso que cambiaba de color a una de las monedas y vio que la otra se volvía exactamente del mismo tono de azul que la que había encantado. Eso fue impresionante. Harry estaba captando los hechizos de nivel éxtasis sorprendentemente bien. Muy bien, Harry. Parece que nuestra última sesión en el proyecto será corta. Harry parecía un poco tímido cuando respondió: «Se acerca mucho Yule y quería estar seguro de que esté listo para entregárselo». «No tendremos ningún problema, estoy segura». ¿Has logrado practicar también el encantamiento final?». Harry asintió enfáticamente con una sonrisa orgullosa. «Lo hice». Remus se sintió decepcionado al darse cuenta de que ya no vería tanto a Harry, pero trató de dejar eso de lado para concentrarse en su tarea. «En ese caso, ¿puedo dejarte ir temprano hoy?». Se sorprendió al ver una mirada ansiosa de Harry cuando sugirió: «O tal vez también podrías contarme una historia que Sirius no me contaría». Sintió que su sonrisa genuina regresaba mientras observaba al joven entusiasta. «Recordé una historia similar a principios de semana. Parece que tu padre se estaba volviendo un poco demasiado agresivo al perseguir a tu madre, con la ayuda de Sirius, por supuesto, así que ella y sus amigos decidieron hacerles una broma. ¿Eso incluía también a Roxane?». De hecho, ella era parte de ello. «Sin embargo, parecías más ansiosa por terminar tu proyecto, así que hagámoslo primero». Más tarde, después de que terminaron el proyecto y él hizo reír a Harry con la historia de los bromistas que habían sido víctimas de una broma, se sintió solo después de que Harry se fue y limpió su oficina antes de irse a sus aposentos. Nunca se había considerado realmente un tipo paternal, primero porque nunca esperó encontrar una mujer que quisiera estar con un hombre lobo, pero también porque no estaba seguro de que un hombre lobo no le transmitiera de alguna manera su maldición a cualquier niño que pudiera engendrar. Había viejas historias que afirmaban que la maldición no se transmitía al niño nacido de padres hombres lobo, pero no tenía idea de si eso era cierto o no y ciertamente no quería arriesgarse a que eso sucediera con un niño inocente. Sin embargo, su tiempo como profesor parecía haber despertado en él algunos sentimientos paternales. Sabía que su papel aquí en Hogwarts tenía que ser más profesional que el de un padre, pero sus momentos con Harry en un entorno más informal ciertamente habían despertado una parte hasta entonces desconocida de su personalidad.
Lástima que nunca pudiera seguir adelante con esos sentimientos, además de que su tiempo aquí podría ser breve. Era muy consciente de la supuesta maldición sobre el puesto que ocupaba. Tal vez tuviera que conformarse con esta breve muestra de algo que nunca podría tener. Por fin había desarrollado un plan viable. Usaría su previsibilidad en el tren en su contra. Él estaría esperando, silencioso e invisible en su compartimento habitual y, mientras ellos estaban ocupados sellándolo, los derribaría a ambos. Pensándolo bien, ¿por qué no dejarlos terminar primero? Así, le estarían proporcionando la privacidad que necesitaba para hacer todo lo que quisiera con ellos o, más específicamente, con Greengrass. Eso apelaba a su sentido de la justicia y le resultaba difícil no reír carcajadas. En realidad no estaba interesado en la mestiza, pero podría serle útil como sirvienta. Tal vez la usaría como chivo expiatorio si surgiera algo que requiriera encontrar a un perpetrador. Su apoderada estaba resultando útil y era demasiado valiosa para descartarla. Siempre era mejor tener una de repuesto cerca en caso de que fuera necesario un sacrificio. Sí, eso sonaba como un plan brillante. Iba a disfrutar de esto, lástima que todavía tuviera que esperar 3 días para que comenzaran las vacaciones de invierno. Desde que los dementores habían sido enviados lejos, el propósito original de este grupo prácticamente había desaparecido. No solo había perdido la mayor parte de su motivación, sino que ninguno de ellos había estado cerca de tener un Patronus corpóreo. Algunos de ellos, tal vez incluso una cuarta parte de ellos, podían producir niebla, pero eso era todo. Harry había estado un poco decepcionado en privado, pero les había advertido que no era fácil y eso había resultado ser correcto y él y Daphne habían resultado ser las excepciones. Hizo una nota mental para señalar a todos los estudiantes mayores que no lograron producir niebla hasta uno de estos días. Ella ciertamente no era la única en ese barco. La única que seguía decidida a triunfar con el Patronus era Hermione, pero Harry tenía que recordarle constantemente que la frustración no la ayudaría a triunfar. Ron y Neville la acompañaban a veces, pero eso era todo lo que se decía sobre el encantamiento Patronus en estos días. Incluso al principio, habían hecho otras cosas y en estos días eran sobre todo encantamientos o transformaciones lo que surgía entre el grupo. Ocultó una sonrisa burlona cuando vio que Zacharias todavía tenía problemas con la tarea de transfiguración de esta semana. Harry se lo había demostrado 2 veces, así que iba a dejar que ese idiota se las arreglara solo. Puede que se acercara a él por mejores razones en estos días, pero seguía siendo un idiota en lo que a Harry respectaba. Harry se sintió satisfecho mientras observaba a toda la asamblea trabajando en pequeños grupos mientras se ayudaban entre sí. Lo único que podría mejorarlo sería si su novia pudiera estar allí y mostrar su Patronus corpóreo y asombrar a todos los que habían reprobado. Había disfrutado mucho trabajando con todos en otras tareas de clase, ya que tenía la oportunidad de desempeñar el papel de profesor hasta cierto punto y tenía que admitir que le gustaba. También estaba emocionado de ver a tanta gente de diferentes casas trabajando juntos. Era una pena que no hubiera Slytherins, pero cualquier otro Slytherin tendría un problema similar al que tuvo Daphne, no solo algo de desconfianza de las otras casas, sino acoso de sus compañeros Slytherin. Se las arregló para evitar la mirada de Lisa mientras examinaba a los demás y, dado que nadie estaba luchando o parecía necesitar ayuda, se tomó un tiempo para mirar a sus amigos más cercanos. No se molestó en ocultar su sonrisa mientras Neville ayudaba a alguno Hufflepuff con algo. Realmente estaba saliendo de su caparazón y era bueno verlo. Sus ojos se posaron en los demás de nuevo mientras su mente vagaba. Había empezado a pensar en los demás como amigos, no eran tan cercanos a él como los 3 que acababa de contemplar, pero aún así eran más que simples conocidos ahora. Por supuesto, siempre tenía que tener cuidado con Lisa, pero afortunadamente, Padma parecía haberse calmado y podía ser él mismo a su alrededor. Sin embargo, ahora eran personas con las que podía charlar fácilmente y saludar en clase o en los pasillos con genuino cariño. Además de eso, estaba cerca de Yule, así que estos eran buenos momentos de verdad. Amelia Bones estaba esperando cerca de su punto de aparición a un invitado y estaba ocupada contemplándolo. Aunque había pasado tiempo con él en 2 reuniones recientemente, todavía se estaba acostumbrando a las diferencias entre el Auror que había conocido hace años y el lo razonablemente joven que era ahora. Con un leve chasquido de aparición, allí estaba él, el mismo mago que ella había estado esperando. Ella atravesó sus barreras, le hizo una pequeña reverencia y le tendió la mano mientras decía:
Bienvenido al cementerio, Lord Black. Vio un destello de sorpresa pasar por su rostro antes de que le diera la educada respuesta de sangre pura a su saludo antes de besarle el dorso de la mano. Gracias por su hospitalidad, Lady Bones. Mientras soltaba su mano, una expresión más divertida reemplazó su estoicismo. En primer lugar, Lady Bones, sigo siendo el mismo tipo al que solías dar órdenes y criticar, así que creo que nos conocemos lo suficiente como para dejar de lado los modales formales. En segundo lugar, Boneyard. ¿En serio? Ella levantó la vista hacia el cielo, todavía el mismo Sirius. En primer lugar, eso fue hace mucho tiempo, Sirius, y yo estaba tratando de ponerte en forma como un auror que no se dejaría matar a sí mismo o a alguien más en el campo. Era mi trabajo ser exigente e incluso duro si era necesario. En segundo lugar, has tenido un gran cambio de estatus desde aquellos días, solo estaba tratando de mostrar el debido respeto. Y finalmente, sí, Sirius, en realidad se llama el cementerio. No le puse nombre, así que si planeas ser descarado, no lo desperdicies conmigo. Ella vio que su vieja sonrisa reaparecía mientras protestaba exageradamente. ¿Qué? ¿Yo? ¿Descarado? Yo nunca. Ella le puso los ojos en blanco y le ofreció la mano. Si ya terminaste, tengo que arrastrarte a través de las salas para que podamos tomar el té que te prometí. Mientras lo atraía a través de sus barreras, rápidamente se dio cuenta de que aún no había terminado. ¿Tomarnos de la mano? ¿Eso significa que me vas a invitar a salir? Ella le arqueó una ceja mientras respondía con sarcasmo. Se rumorea que ya estás saliendo con alguna bruja afortunada, o quizás desafortunada, no estoy segura de cuál sería la correcta. Además, ya me conoces, como dijiste, estoy casada con el trabajo y no tengo tiempo para citas. Sirius fingió angustia. Ay. Me gustaría pensar que tiene suerte. Además, ¿y cómo lo supiste? Hemos sido muy discretos. Ella simplemente le devolvió la sonrisa mientras él la miraba con curiosidad. Tengo mis métodos a juzgar por su expresión, no parecía gustarle el sabor de su propia poción. Está bien. Sea así. No me digas. No te preocupes, no te lo diré. Ella no se molestó en reprimir la risa cuando él resopló. Entonces, ¿por eso me invitaste hoy? ¿Para bajarle un poco los humos al nuevo señor? No, eso es solo un beneficio adicional. Se rió entre dientes ante su expresión de ceño fruncido antes de continuar. Quiero sondear al nuevo Lord para saber cuáles son sus planes. También estaba considerando una oferta de trabajo, si te interesa. Soltó un suspiro exagerado antes de responder. Más política, fantástico. Bueno, pregunta lo que quieras, Amelia. Planeo ser un poco más transparente con mis amigos que mi abuelo, así que seré lo más sincero que pueda con mis respuestas. En cuanto a la oferta de trabajo, espero estar bastante ocupado con mis obligaciones actuales, pero escucharé. Escuchó cierta sorpresa en su propia voz cuando preguntó. ¿Somos amigos? Él le dirigió una sonrisa amistosa y le respondió. Me gustaría pensar que sí. Sospecho que tendremos mucho en común cuando te cuente mis planes. Ella le devolvió la sonrisa mientras le hacía un gesto para que se sentara en una de las sillas y ella tomó la otra antes de empezar a servirle un poco de té y luego un poco para ella. Cuando ambos estuvieron sentados con sus tazas, él la miró solemnemente antes de hablar. La discusión de mis planes probablemente llevará un tiempo, ¿por qué no empezamos con el trabajo? Bueno, parece que Fudge está muy dispuesto a cooperar estos días y aprobó mi pedido de aumento de presupuesto. Estoy buscando contratar más aurores y me encantaría recuperar a uno que ya tenga experiencia. Me doy cuenta de que sería un gran compromiso de tiempo, pero ¿estarías interesado? Ella podía decir por la forma en que su rostro se transformó en estoicismo que no obtendría una respuesta positiva. Me alegra que Fudge se muestre más razonable. Sin duda se deshizo en elogios para recibir a un asesor estimado. Estuve muy tentado de ser muy franco con él, pero un ministro cooperativo puede ser útil. En cuanto a su oferta de trabajo, debo rechazarla. Mi razón para seguir esa carrera murió hace mucho tiempo. Ella asintió mientras bajaba la mirada hacia su té por un momento. Ya lo sospechaba, por la forma en que ustedes dos eran tan inseparables. Por eso siempre me resultó difícil creer que traicionarías a James como decían. Sin embargo, en ese entonces nadie quería escucharme. No hubo respuesta inmediata, por lo que levantó la mirada hacia él y se sorprendió al ver que le estaba dando una sonrisa genuina, aunque pequeña. Aprecio que lo hayas intentado, Amelia, no habría sido una postura popular en ese entonces. En cuanto a mis planes como Lord Black, planeo seguir un rumbo mucho más moderado para mi familia.
Me uniré a la facción sincrética de Kidus y también tenemos una alianza familiar establecida. Trabajaré con Dumbledore, pero seré cuidadosa con él, aunque sospecho que estaremos más de acuerdo que en desacuerdo. Ella le dedicó su sonrisa más sincera hasta el momento. Ahora estaba bastante segura de que podría trabajar con este nuevo Lord Black, algo que nunca había pensado que sucedería. Después de ducharse para refrescarse después de hacer ejercicio, Roxane fue a revisar la caja de destierro y notó que había llegado algo mientras estaba ocupada. Abrió un sobre y encontró un recorte de periódico Muggle y supo de qué se trataba. Lo leyó y vio que debido a su comportamiento disruptivo y a su clara falta de remordimiento, el señor Dursley había sido sentenciado a la pena máxima de 10 años y había recibido una multa de una cantidad que probablemente no tenía. Podría estar satisfecha con eso, ya que ese era casi el tiempo que Harry había estado sujeto a la tiranía de ese hombre. Lo decidiría con certeza cuando estuviera cerca de salir. Tenía que contárselo a su marido y escribirle a Daphne. Ella y Harry debían saberlo. Harry estaba en su cama leyendo el grimorio de la familia Potter para distraerse de los pensamientos sobre las próximas vacaciones de invierno. Daphne le había estado explicando las tradiciones familiares para Yule y él no esperaba que fuera tan complicado. Bueno, ¿era qué? ¿Era realmente tan complejo o algo así? Simplemente no esperaba cantar. Tendría que mantener su voz lo más suave posible. No quería que nadie se diera cuenta de lo terrible que era como cantante. Además, también iba a conocer a su abuela y definitivamente no estaba ansioso por la tendencia que tenía ella de hacer preguntas incómodas, al menos según Daphne. A diferencia de la última vez, no estaba preocupado por sus padres y, ciertamente, tampoco por su hermana Astoria. Disfrutaba de su naturaleza entusiasta y burlona, aunque ponía los ojos en blanco ante sus payasadas. Pensaba en Hermione como una hermana mayor, pero ahora también tenía una hermana pequeña en cierto modo. También volvería a ver a Sirius e incluso a la novia del viejo perro durante su estancia en la casa de los Greengrass. No conocía bien a Sammy, pero si ella hacía feliz a su padrino, estaba bien para él. Entonces, toda su atención se centró en su lectura cuando se encontró con un hechizo para pellizcar los pezones descrito en el libro con la anotación sobre condimentar las cosas con tu dama. ¿Por qué alguien querría pellizcar los pezones de alguien y por qué eso haría las cosas más interesantes? Parecía bastante simple, debería ser fácil de aprender, a diferencia de la mayoría de los hechizos de batalla sobre los que había leído que se describían en términos de usar un bastón en lugar de una varita. Nunca había oído hablar de ningún mago que usara un bastón ni tenía idea de dónde conseguir uno. Tendría que preguntarles a algunos de los adultos cómo se podrían traducir esos hechizos para usarlos con una varita. Frunció el ceño ante el hechizo, practicó el movimiento de la varita y susurró el encantamiento sin su varita. Ciertamente no quería pellizcar accidentalmente los pezones de nadie. Dada la dirección hacia la que estaba mirando, ese habría terminado siendo Ron y se rió entre dientes al pensar en cómo reaccionaría su amigo ante tal hechizo que se le realizara. Luego consideró cómo reaccionaría Daphne y no estaba realmente seguro de cómo lo tomaría. Tal vez lo intentaría durante uno de los duelos privados en algún momento, solo para ver qué pasaba. Sophronia Selwyn odiaba sentirse frustrada. No era algo a lo que estuviera acostumbrada, especialmente en los últimos años, cuando llegó a la vanguardia del liderazgo dentro de la casa Slytherin. Después de su primer encuentro, que fue bastante exitoso, con el heredero Black, desde entonces se había encontrado con una barrera de seguridad. Siempre que intentaba presionar, él le señalaba que ella era la que estaba incumpliendo la etiqueta estándar y que ella había tenido que dar marcha atrás cada vez. Alguien tenía que estar entrenándolo. Su principal sospechoso sería Lord Black, pero no había habido señales de más visitas de ese hombre, pero solo Merlín sabe qué magia familiar podrían tener que les permitiría comunicarse sin encontrarse cara a cara. Si realmente era Lord Black quien ayudaba a su heredero a mantenerla a distancia, entonces tendría que admitir la derrota. Sin embargo, no estaba dispuesta a ceder basándose en una suposición. Estaba decidida a saber quién lo estaba ayudando de una forma u otra. Sophronia Selwyn no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Desafortunadamente para ella, las vacaciones de invierno estaban a punto de comenzar y no podría hacer nada productivo hasta que regresaran a la escuela el año siguiente. Sus esperanzas de que el heredero Black pudiera quedarse durante las vacaciones se vieron frustradas cuando la lista final de quienes se habían inscrito para quedarse no incluía al heredero Black. Bueno, tal vez podría usar el tiempo para dar un paso atrás y reevaluar sus objetivos y su estrategia.
Estaba decidida a no dejar piedra sin mover en su búsqueda para conseguir una herramienta adecuada para la vida que quería, ya sea que él quisiera estar con ella o no. Estaba perdiendo el tiempo aunque no quería admitirlo, ya debería haber hecho las maletas para irse. Ciertamente no se trataba de volver a ver a su abuela, ya que por una vez se sentía bastante optimista de que sería una buena visita, especialmente desde su última carta. ¿De qué se trataba entonces? Ciertamente no del viaje en tren, era divertido ahora que tenía amigos con quienes compartirlo. Suspiró cuando finalmente tuvo que admitir que, o mejor dicho, quien, lo estaba poniendo incómodo, en realidad, a él le gustaba Tracey. Se había convertido en una amiga aún mejor de lo que jamás hubiera soñado que una chica pudiera ser. Hasta entonces, las chicas habían sido criaturas misteriosas con las que él sabía que algún día tendría que llevarse bien o al menos tendría que encontrar una en particular con la que se llevara bien. Sabía que, como entendía su deber hacia su familia, él era el último Longbottom y su abuela nunca le permitiría olvidarlo, incluso si ella tuviera que permanecer como un fantasma si él no cumplía con su deber de continuar con el apellido de la familia. El problema era que Tracey parecía estar acercándose más a él que él a ella. Estaba bastante seguro de que ella estaba ansiosa por salir con él, pero él simplemente no lo sentía, al menos no todavía. El problema era que no tenía idea de si simplemente no estaba listo en general o si simplemente no estaba funcionando para él con ella en particular. Sabía que ser amigos y querer salir con alguien eran dos cosas diferentes. Tenía un buen ejemplo frente a él todos los días: Harry y Hermione. Definitivamente eran amigos cercanos, pero nunca había sentido ningún tipo de inclinación por parte de ninguno de ellos a querer salir con el otro. Sin embargo, la onda de Ron y Hermione era diferente. A veces se miraban entre sí de una manera que le hacía preguntarse si había algo ahí. Nada definitivo, solo pequeñas pistas que él podría estar malinterpretando. En realidad, todavía no sabía nada con certeza sobre él y Tracey. Lo único en lo que podía pensar era en continuar como lo habían hecho, reuniéndose de vez en cuando para tener un momento a solas. Disfrutaba de esos momentos, especialmente de su humor, aunque a veces se volviera un poco demasiado grosera para que él se sintiera cómodo. El problema era, ¿podría lastimarla si dejaba que esto continuara demasiado tiempo? Por otro lado, si tenían una oportunidad, no quería arruinarla interrumpiendo las cosas demasiado pronto. ¿Por qué esto tenía que ser tan jodidamente complicado? Tracey estaba perdida en sus propios pensamientos mientras seguía a Daphne hacia el tren. Como de costumbre, habían partido hacia la estación de Oxmeade tan pronto como pudieron. Este era un procedimiento tan rutinario que no prestaba casi atención a su entorno y casi chocó con su amiga cuando se detuvo abruptamente incluso antes de que hubieran subido a su vagón habitual del tren. Se acercó a ella y la miró confundida mientras preguntaba: ¿qué sucede? Sabemos que alguien me persigue y estamos a punto de regresar al mismo compartimento donde él sabe dónde encontrarnos. Me he vuelto demasiado predecible. Le tomó un momento considerar las palabras de su amiga, ya que no había estado pensando en el acosador en absoluto y se dio cuenta de que había cometido un gran error. Su amiga tenía razón. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Daphne se giró y le sonrió mientras respondía: vuélvete impredecible. Luego se giró y entró en el compartimiento más cercano a ellas, que ni siquiera era el compartimiento habitual que elegían dentro de un automóvil. Sin duda, era un descanso de su rutina, así que la siguió sin hacer comentarios y se dispusieron a sellar el compartimiento como de costumbre. Estaba muy contenta de que su amiga todavía tuviera en mente su seguridad. Había estado tan distraída pensando en Neville que habría entrado en su compartimento habitual sin pensar en ningún posible peligro, lo que ciertamente no era muy Slytherin de su parte. Suspiró mientras se sentaba después de que terminaron. Tenía mucho en qué pensar, ya que estaba bastante segura de que iba a perder a Neville antes de que salieran oficialmente. Tal vez era demasiado impaciente, pero no parecían estar progresando, al menos no de la manera que ella esperaba. A ella gustaría intentar acelerar el ritmo, pero también tenía mucho miedo de asustarlo por completo. Ya había hablado con Daphne al respecto y, como sospechaba, su amiga la había animado a ser paciente, ya que eso había funcionado para ella y Harry. Sin embargo, Neville no era Harry y ella simplemente no estaba segura de qué hacer. Por incómodo que fuera incluso pensarlo, tal vez tuviera que hablar con su madre sobre un niño. Fantástico. Ron había tomado en serio los recordatorios de sus amigos y no solo había terminado de empacar la noche anterior, sino que se había asegurado de levantarse con los demás y prepararse para el desayuno rápidamente.
Tanto es así que fue el primero de los chicos en bajar a la sala común y se unió a Hermione, quien, como era previsible, estaba leyendo un libro mientras esperaba a los chicos. Ella lo miró con incredulidad, por lo que él respondió con una sonrisa burlona que la hizo sonreír y poner los ojos en blanco antes de volver a su libro. Este fue un buen comienzo, ya había sorprendido a Hermione. Ron pensó que si quería impresionarlos con puntualidad y preparación, más le valía hacer un esfuerzo y asegurarse de comer a un ritmo razonable y con los mejores modales que pudiera reunir. Eso le valió miradas especulativas de Neville, Harry y Hermione, aunque esta última fue la que mostró más interés. Se sentía bastante orgulloso de sí mismo y se sentía bastante alegre cuando terminó su desayuno. De hecho, dadas las miradas que había estado recibiendo, esto comenzaba a parecer una buena broma, aunque esa no había sido su intención. No pudo disfrutar de su descubrimiento por mucho tiempo antes de que un dedo le pinchara el hombro y escuchara la voz burlona de Harry. ¿Quién eres y qué has hecho con Ron Weasley? Ni siquiera su mejor amigo tuvo el privilegio de arruinarle el momento, así que le dirigió su mejor mirada de desaprobación como respuesta, lo que hizo reír a los otros dos chicos. Sin embargo, Hermione fue la que lo dejó completamente en ridículo. Ya era hora, Ron. Espero que mantengas tus buenos modales durante todas las comidas y que no tardes más en levantarte durante el resto de nuestro tiempo en Hogwarts. Tenía un tono de voz un poco pomposo, por lo que al principio lo tomó como otra broma, pero cuando la miró a los ojos, se veía demasiado seria. Parpadeó confundido. ¿Hablaba en serio? Seguramente no. ¿Por el resto de su tiempo en Hogwarts? ¿De verdad? Como si hubiera leído su mente, continuó. Lo digo en serio. Ahora que sabemos que puedes hacerlo, esperaremos que lo hagas todos los días o... ¡No! Las cosas iban tan bien que no podía hacerle esto. Pero Hermione, ella lo interrumpió. Pero nada, Ron. Todas las mañanas y todas las comidas. Esperaba poder hacerle entender. Este fue un esfuerzo especial y único. Gracias. Finalmente lo entendió. Pero ahora que sé que puedes hacerlo, seguiré esperando que lo hagas. Luego se levantó para volver a la torre a buscar su equipaje mientras él se quedaba sentado allí con la boca abierta y sin nada que decir mientras la miraba marcharse. Los otros dos idiotas seguían riéndose y cuando él les dirigió una mirada fulminante, se rieron aún más fuerte y se agarraron los costados. Tenía que recordarse a sí mismo que debía permanecer quieto y ser paciente. Podía notarlo si se movía, ya que Disillusionment no era perfecto y solo tendría una oportunidad contra ellos. Necesitaba ser disciplinado y preciso con sus acciones. Su premio valía el esfuerzo y podía usar al mestizo como repuesto y tendría una amplia recompensa por su paciencia. Empezó a preocuparse cuando llegaron más y más estudiantes. Estaba seguro de que ya estarían allí. Cuando alguien casi entró, se puso rígido alarmado. Todo esto estaba a punto de salir mal. ¿Dónde estaban Greengrass y el mestizo? Algo iba muy mal. Finalmente, lo que temía se hizo realidad cuando unas chicas de Ravenclaw, que él creía que eran 1 o 2 años más jóvenes que él, invadieron el compartimento en el que se escondía. Ya estaba apoyado contra las ventanas y una de ellas casi choca con él cuando empezaron a tomar asiento mientras charlaban sin sentido. Por las pelotas de Merlín. Su plan había fracasado. Rápidamente comenzó a lanzarles hechizos de Confundus hasta que todos se quedaron mirándolos sin rumbo fijo y finalmente se quedaron en silencio. Se quitó el encantamiento desilusionador al salir y, hasta donde pudo ver, nadie había notado su repentina aparición. Miró con el ceño fruncido alrededor del vagón en el que estaba y no pudo ver ningún otro compartimento en el vagón que pareciera estar sellado. Como estaba bastante seguro de que no lo habían superado, comenzó a avanzar en el tren y encontró un compartimento sellado en el siguiente vagón. Parecía que no era solo que no llevaban un registro de los vagones, el compartimento no era el que solían elegir. Habían elegido deliberadamente un compartimento al azar y, al igual que sus excursiones solo con su seguidor mestizo, ya no podía anticiparlos. No había hecho nada malo. Debe haber sido su apoderada quien arruinó esto. Debe haber cometido algún error que alertó a la heredera de Greengrass. Él reprimió un gruñido. Realmente quería cazarla y castigarla, pero ella se iba a casa con su familia y él no podría curarla cuando terminara con ella, ya que realmente no le importaba la curación y, por lo tanto, no era bueno en eso. Su castigo tendría que esperar. Decidió ir a buscar a sus seguidores y planear su próximo intento de tomar lo que era legítimamente suyo. No le gustaba sentirse frustrado y no iba a tolerar esto. Hermione estaba bastante orgullosa de cómo había tratado a Ron esa mañana.
En realidad, había estado bromeando cuando comenzó a hablar sobre su nuevo comportamiento, pero rápidamente se dio cuenta de que tenía una oportunidad única de ayudar a Ron a mejorar. Por lo tanto, había comenzado a enfatizar su intención seria y a mantener su diversión oculta lo mejor que pudo. Casi perdió el control al final y tuvo que irse rápidamente para evitar estallar de risa, ya que la incredulidad de él de que ella pudiera hablar en serio la había divertido mucho. Ron finalmente estaba haciendo un esfuerzo honesto en sus estudios, esforzándose por hacer sus propios deberes e incluso estaba desarrollando mejores hábitos de estudio al permanecer con su grupo de amigos, ahora más estudiosos. Ella se había preguntado si podría empezar a pasar tiempo con los otros dos chicos de su dormitorio y sus actitudes más despreocupadas hacia los estudios, pero se había quedado con ellos. Sin embargo, todavía necesitaba trabajar en algunos de sus hábitos personales, especialmente los dos que había mejorado ese día. Levantarse a tiempo y no comer como un cerdo hambriento. Si pudiera empezar a aplicar su nueva diligencia al resto de su vida, podría ser candidato a novio después de todo. Ella no iba a tomar ninguna decisión al respecto todavía, a pesar del éxito de Ari en el departamento de citas, no tenía prisa por tener un novio y además la excelencia académica seguía siendo importante para ella, por lo que el sacrificio de tiempo de las citas parecía en su mayoría algo negativo en este momento. De hecho, estaba sintiendo la presión no solo de Daphne sino también de Ari. Ser la primera o la mejor de la clase ya no era tan fácil, pero en realidad le gustaba eso. Su padre tenía un dicho sobre el hierro afila al hierro o algo así. Esta competencia era buena para ella. La empujaba a hacer su mejor esfuerzo para ser aún mejor. Se acomodaron en el primer compartimento vacío que encontraron y ella notó que Ron todavía la miraba preocupado. Sintió que la diversión brotaba de su interior y tuvo que reprimirla rápidamente, no quería darle ninguna excusa para que se rindiera. Se distrajo cuando Ari sacó su pergamino especial y ella comenzó a pensar qué libro podría leer. Estaba a punto de sacar su libro de aritmancia cuando Ari de repente se echó a reír mientras miraba lo que para ella era un pergamino en blanco. Su curiosidad pudo más que ella y preguntó: ¿qué es tan gracioso? Una vez que Ari se calmó, se volvió hacia ella y le respondió: Daphne dice que escuchó a algunas personas hablar sobre lo mucho que nos reíamos esta mañana. Están empezando a circular rumores sobre qué fue lo que nos hizo tanta gracia. Si estaba trabajando en Ron, ¿por qué no en los otros dos? Primero miró a Neville y luego a Harry con una mirada intencionada antes de decir: ustedes dos fueron bastante disruptivos. Se lo buscaron. Harry frunció el ceño momentáneamente antes de responder: he decidido no preocuparme más por los rumores, pueden pensar lo que quieran, realmente ya no me importa. No parecía entender lo que quería decir. Tu comportamiento fue perturbador. Tus modales también podrían mejorarse un poco. Ella entrecerró los ojos hacia Ron cuando él soltó una risita ahogada e inmediatamente dejó de lado su mirada divertida y se sentó más derecho mientras ella lo miraba. Harry no parecía divertido cuando le habló de nuevo. No fuimos tan disruptivos como ese grupo de puffs la semana pasada. Todavía somos niños, Hermione. A veces necesitamos desahogarnos un poco. Era un punto válido y decidió dar un paso atrás, pero aún así quería dejar claro su punto de vista. Reconozco tu punto de vista, pero lo único que estoy diciendo es que, a medida que crecemos, debemos tener en cuenta nuestro comportamiento y la impresión que dejamos en los demás. Nos has contado un poco sobre tus futuras responsabilidades y algún día todo eso será importante para ti. Harry pareció considerarlo y asintió antes de responder. Está bien, puedo estar de acuerdo con eso, pero ten en cuenta que somos estudiantes de tercer año, Hermione. Tenemos años para prepararnos para eso y he estado tomando en serio lo que aprendí de Quirrus y Sirius al respecto. Me prepararé y creo que he demostrado que me estoy tomando en serio mi educación, ¿no? Ella rápidamente lo reconoció. Por supuesto que sí, y aprecio la competencia. También estoy de acuerdo en que todavía no somos adultos, pero no está de más pensar en el futuro y actuar en consecuencia. Él le sonrió mientras inclinaba la cabeza hacia un lado y la miraba. Entonces estamos en la misma página. Ella no pudo evitar sonreír mientras admitía: lo somos. Ron no pudo evitar pensar en las diferencias con respecto a su último viaje a casa desde Hogwarts. Se despidió de Harry con tranquilidad cuando llegó el momento de que fuera a sentarse con los Slytherin que lo esperaban. No le preocupaba su separación esta vez, sabía que ahora estaba en un mejor hogar con los Greengrass.
Harry todavía no decía mucho sobre sus parientes, pero basándose en lo mucho que alardeaba de lo mucho mejor que estaban las cosas ahora, debe haber sido bastante malo con ellos. Nunca había considerado eso realmente, incluso después de ver las barreras que tuvieron que atravesar para conseguir a Harry el año pasado. En el fondo, sus propias expectativas sobre la vida familiar habían teñido su percepción de cómo había sido tratado Harry por su propia familia. Ahora sabía que había sido una tontería y sus celos por la fama y la fortuna de Harry habían disminuido en gran medida. Incluso esta cuestión del doble heredero no compensaba la pérdida de sus padres y estar atrapado en un mal lugar durante 10 años. Ningún niño debería ser tratado de esa manera, así que se aseguraría de no causarle ningún dolor a Harry por cualquier cosa buena que recibiera de ahora en adelante. Su amigo merecía todas las cosas buenas que pudiera obtener. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una pregunta de Hermione que no entendió bien. Lo siento. ¿Qué? Ella le respondió sonriendo. Te estaba preguntando qué te tenía tan distraído. Oh. No quería revelar todo lo que acababa de pensar, pero tal vez necesitaban hablar sobre lo que había pasado a Harry. Sabía que no era el más informado sobre los chicos, así que estos dos podrían saber más que él. Estaba pensando en lo mucho mejor que está ahora Harry. Ha cambiado mucho durante el último año y se debe a un Slytherin y a una familia que no creía que tuviera buena reputación. Estaba equivocado sobre lo que había pasado a Harry antes y estaba equivocado sobre si este cambio era para mejor. Suspiró y miró por la ventana por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. No creo haber sido un muy buen amigo el año pasado, estoy tratando de hacerlo mejor este año. Luego miró lo atentos que eran Hermione y Neville y se dio cuenta de que necesitaba ampliar un poco ese último pensamiento. También quiero ser un mejor amigo para ustedes dos. Miró primero a Neville. Probablemente no fui tan acogedor como debería haber sido el año pasado. Me gusta ser tu amigo, Neville. Eres un buen tipo y cualquier mejora que haya logrado en herbología se debe principalmente a ti. Luego se volvió hacia Hermione, que parecía bastante atónita, y eso le hizo detenerse un momento, confundido, antes de continuar. He intentado hacer que sea un punto para chocar contigo menos de lo que lo hacía antes. Ya sabes, tratar de pensar antes de hablar, cosas así. También he tratado de observar cómo estudias y organizas las cosas. Me has estado ayudando simplemente al permitirme estar cerca de ti. Estaba empezando a preocuparse. Hermione parecía como si le hubieran aplicado un encantamiento con fundus o algo así por la forma en que lo miraba boquiabierta. Hermione, ¿estás bien? Ella pareció salir de su estupor y luego le dirigió una mirada reflexiva mientras lo observaba y comenzó a morderse el labio inferior. A estas alturas, él la conocía bastante bien y eso significaba que estaba considerando algo profundamente. En este caso, probablemente era él. Luego sacudió la cabeza y sonrió, lo que hizo que él se preguntara nuevamente qué estaba pasando. Creo que tengo que repetir a Harry y preguntar quién eres y qué le has hecho a Ron Weasley. Interrogación de cierre. Ron entrecerró los ojos y resopló. Estás actuando como si nunca pensara en las cosas. De alguna manera, su sonrisa se suavizó y se inclinó hacia él mientras respondía. Tienes que admitir que esto se desvía un poco de tu comportamiento anterior. Suspiró, pero tuvo que ceder, por supuesto. Lo sé. He estado pensando mucho más en cosas desde que me castigaron el verano pasado. Creo que tengo que considerar más el futuro. Es por eso que cambié de adivinación a runas antiguas. Es mucho más difícil, pero hasta ahora, puedo manejarlo. También estoy tratando de considerar cómo actúo con otras personas, especialmente con Harry. Hizo una pausa y decidió que era hora de llegar al punto real. Escucha, sobre Harry, me preguntaba, ¿qué tan mal crees que fue cuando vivía con sus parientes? La forma en que Hermione se puso rígida le dio una buena indicación de que no parecía gustarle esa pregunta y luego miró a Neville, que también parecía preocupado. Ella puso una mirada seria en su rostro y preguntó. ¿Qué viste exactamente cuando recogiste a Harry antes del segundo año? Bueno, responder eso lo hará quedar como un imbécil despistado otra vez, pero él supuso que se lo merecía. Había barrotes en su ventana, sus cosas estaban encerradas en un armario bajo las escaleras y su tío estaba furioso e intentó arrastrarlo de vuelta cuando nos vamos. Fue un poco aterrador, pero no quería asumir lo peor. Creo que fue otro error que cometí. Hermione cerró los ojos y se puso muy triste. A él se le encogió el corazón al adivinar con bastante seguridad lo que diría. Ella bajó la mirada y dijo en voz baja. Creo que abusaron de él. Ron escuchó a Neville jadear, pero cerró los ojos y bajó la cabeza.
Ahora era tan obvio que había sido un idiota despistado. Cualquier lugar era mejor que volver con su familia. Ron se sorprendió al oír a Neville hablar, y con bastante fuerza, si no fueran muggles, sabría qué hacer. No puedo ignorar esto. Tenemos una alianza familiar y tengo que hacer algo. Voy a tener que hablar con Gran. Ahora Hermione parecía sorprendida y preocupada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tienes que hacer? Atacaron al heredero de una familia que juré defender. No puedo permitir que se salgan con la suya. Pero son muggles. Para esto hay una policía, ellos tienen su propia justicia. Neville, no quiero que te metas en problemas. Él la miró con seriedad y dijo. Hermione, podría tener serios problemas por no hacer nada. Una alianza es algo muy importante en la cultura mágica, y que un huérfano de la alianza haya sido potencialmente abusado, no puedo ignorar esto. No ahora que me han informado de ello. Ron la vio mirándolo desesperadamente, como si debiera ayudarla a convencer a Neville de que estaba equivocado, pero tendría que decepcionarla con algo que ella no querría oír. Tiene razón, Hermione. Si los Weasley y los Potter estuvieran aliados, yo también tendría que hacer algo. Pero no puedes tomar la justicia por tu mano. Además, él ya no está allí, y se acabó. Le dirigió una mirada a Neville, quien no parecía saber qué decir, así que decidió intentarlo. No estoy diciendo que los atacaremos ni nada, pero, ¿y de verdad crees que deberíamos ignorar esto? Abrió la boca para replicar, pero luego la cerró lentamente, cada vez más preocupada. Después de pensarlo unos segundos, bajó la mirada y susurró. No, supongo que no podemos. Daphne miraba distraídamente por la ventana sin ver nada. Salió de su estupor cuando Tracey anunció. Llegará pronto. ¿Qué? Había estado tan distraída que al principio no entendió lo que había dicho. Cuando su mente se puso al día con su audición, miró hacia la puerta que no había cambiado y preguntó. ¿Cómo lo sabes? Tracey le dio una sonrisa muy molesta y dijo. Porque ya es hora de que venga y dudo que retrase estar con su novia, tuvo que luchar contra el rubor por estar tan distraída en lugar de lo que su amiga había dicho, pero dudaba que su amiga se diera cuenta de eso y no quería lidiar con eso. La salvó un destello repentino de la puerta y ambas se levantaron para que ella pudiera abrir la puerta y Tracey pudiera irse al baño mientras Harry entraba. Efectivamente, no vieron a nadie esperando, así que repitieron la misma rutina para que nadie supiera lo que estaban haciendo. De repente, Harry apareció y antes de que pudiera hablar, ella lo abrazó. Y guau. Supongo que alguien estaba feliz de verme. Se rió entre dientes mientras le devolvía el abrazo, pero ella estaba tan contenta de verlo que no respondió a su broma. Cuando comenzó a soltarla, agregó. No había nadie en el pasillo del auto que yo pudiera ver, así que podría regresar pronto. Lo dudo, nos dará un momento, por esto. Luego le dio un beso profundo, pero tuvo que interrumpirlo cuando alguien llamó a la puerta. Se apresuró a llegar a la puerta, pero murmuró. Es un buen momento para que sea tan puntual. Harry todavía estaba riendo cuando Tracey regresó, pero había desaparecido nuevamente, por lo que Tracey miró a su alrededor antes de preguntar. ¿Qué es tan gracioso? Daphne resopló y dijo. No esperaba que regresaras tan rápido. Eso provocó una sonrisa en el rostro de Tracey cuando sugirió. Bueno, podría ir a caminar alrededor del tren, si ustedes dos necesitan más tiempo. Daphne puso los ojos en blanco y miró a su amiga y dijo. De todos modos, tendremos tiempo para eso más tarde y no me gustaría que anduvieras sola, podrías perderte. Tracey parecía un poco indignada. ¿En un tren? Daphne le sonrió a su amiga mientras se sentaban una frente a la otra, mientras que Daphne estaba sentada muy cerca de un Harry que ahora era visible. Tracey puso los ojos en blanco y le habló a Harry. A veces no es tan graciosa como cree. Daphne miró a su amiga con una mirada fulminante antes de mirar a su novio. Él le sonrió, levantó las manos como si se rindiera y dijo. No voy a decir nada. Daphne le sonrió y dijo. Chico inteligente. Su momento fue interrumpido nuevamente por Tracey diciendo. Esto es seguro que es diferente a la última vez. Antes de que tuviera la oportunidad de preguntar, su amiga continuó su observación señalando a Harry. La última vez estabas obsesionada con conocer a su padre. Luego señaló a Daphne y agregó. Te preguntabas si alguna vez podrías tener a Harry como novio. Ahora están sentados muy cómodamente juntos. Estaba un poco nerviosa por lo que Tracey pudiera decir, pero decidió que no era perjudicial y se volvió para sonreírle a Harry. Entonces él tuvo que abrir su gran boca. Bueno, tengo que conocer a su abuela. Ayla le dio una palmada en el hombro y le advirtió. Harry. Te dije que, como mucho, podría ser un poco embarazoso. No es nada comparado con conocer a mi padre.
Eso provocó que Tracey se riera y luego observara. Como un matrimonio de ancianos. Eso le valió una mirada fulminante que ella ignoró. La mayoría de las veces, tener a Tracey como amiga era algo bueno, pero a veces. Daniel Granger siempre se sentía un poco molesto cuando esperaba junto al pilar entre las vías 9 y 10, pero por alguna razón, nadie más le prestaba atención y también tendían a evitar la zona por completo. Debía ser algún tipo de magia que desalentaba el interés general en la zona, pero no tenía idea de cómo podría funcionar. De vez en cuando, había echado un vistazo a su alrededor en busca del hombre obeso con el que Hermione había hablado la última vez que la recogió, pero nunca lo vio. Siempre había sospechado de la historia que ella le había contado sobre un cambio repentino de planes por parte de su amiga, pero ella se había aferrado a su historia y él no había descubierto cómo comprobarlo sin que ella se enterara. Le daría una oportunidad más para llegar al fondo de todo aquello. Esta vez llegó con la familia pelirroja, los Weasley, si recordaba bien. Recibió un gesto cortés de la madre, miradas curiosas de sus hijos y su hija. Notó que su hija caminaba cerca del niño más pequeño y se preguntó si algún día tendría que darle la tradicional charla de novios. Su despedida fue muy informal, por lo que no parecía que hubiera nada entre ellos todavía. Él esperó a que ella terminara de despedirse y ella miró a su alrededor antes de saludarlo con un abrazo. Hola, papá. ¿Dónde está mamá? Decidió empezar con calma antes de ponerse demasiado serio. Ella tenía un paciente de urgencia, así que me tienes hoy. ¿Decepcionado? Ella puso los ojos en blanco y le reprendió suavemente. Por supuesto que no. Volvió a mirar a su alrededor y se gufa sin ver al hombre obeso. No hay mensajes que entregar esta vez. Hermione pareció sorprendida y miró a su alrededor antes de responder. No. ¿Por qué? ¿Estaba Acuth el señor Dursley? Así que ese era su nombre. No, nunca apareció. Aparentemente, debe saber acerca de los planes esta vez. La miró con curiosidad y ella se mordió el labio antes de suspirar y responder. Ese era el tío de Harry. Era horrible con Harry y ahora Harry vive en otro lugar. ¿Ah, sí? ¿Estabas ayudando a proteger a un amigo? Me habría parecido bien, Poppet. Deberías haberme dicho eso desde el principio. Hermione echó un vistazo furtivo a su alrededor antes de responder en voz baja. ¿Muñeca? ¿En serio, padre? Él le sonrió. ¿Ya eres demasiado mayor para eso? Suspiró nuevamente antes de responder. Bueno, siempre y cuando se mantenga estrictamente privado, podría estar bien. Está bien, estás creciendo. Entonces será Hermione. Ella puso los ojos en blanco, pero le dedicó una sonrisa brillante que desapareció cuando se dio cuenta de que la charla aún no había terminado. ¿Qué tan malo fue? Terrible interrogación de cierre. Ella parecía inquieta, pero respondió rápidamente. Lo suficientemente malo como para asegurarnos de que nunca más regrese. Me alegro de que tu amigo esté en un hogar mejor. ¿Fue ese tal Dumbledore el que lo arregló? No, uno de nuestros amigos lo organizó. ¿Uno de tus nuevos amigos? Ella miró a su alrededor antes de responder. Sí, pero tendríamos que ser discretos. Si quieres más información, necesitaríamos más privacidad. Por un momento, se preocupó por eso, pero luego decidió que era un tema delicado y que no debía pensar demasiado en la necesidad de discreción, que tenía sentido. Finalmente se tranquilizó con la situación, así que comenzó a caminar de regreso hacia su auto mientras su hija caminaba a su lado. Entonces, ¿Harry está bien ahora? Sí, está mucho más feliz allí. Realmente me está dando mucha competencia este año. Es difícil estar por delante de él en estos días. Ah, bueno, como deberías saber, cariño, el hierro afila al hierro. Ella le dirigió una mirada burlona mientras respondía. Ciertamente lo hace y ambos somos mucho más inteligentes.